Comenzó, como lo hacen muchos misterios, no con un grito, ni con el informe agudo de una pistola, sino con una campana. Una campana que debería haberse quedado en silencio. Ese antiguo sonido se extendió a través de las colinas azotadas por el viento de Sussex, justo después de la medianoche, cuando incluso los búhos se habían callado, y la luna colgaba velada detrás de las nubes. En Whitehaven Mansions, la chimenea se agrietó con calidez, y yo, el capitán Arthur Hastings, intentaba disfrutar de un juego de paciencia nocturno. Frente a mí, se sentaba mi amigo, Hercule Poirot, inusualmente tranquilo, sus ojos verdes perdidos en la luz de fuego parpadeante. Luego vino el golpe, suave, deliberado, un sonido demasiado compuesto para esa hora. Nuestro portero, George, apareció con un sobresellado, el ceño fruncido, sin matasellos, señor. Entregado a mano. El hombre se negó a dejar un nombre. Poirot lo abrió. En el interior, una sola hoja de papel de marfil grueso, bordeada en negro. La escritura a mano era constante, elegante, e inequívocamente femenina. La campana en Hawthorne Hall se lanzó anoche. Nadie estaba en la torre. Mi madre está muerta, pero no creo que haya muerto sola. Tengo miedo. Por favor, venga antes del segundo peaje. Estaba firmado, y Hawthorne. Poirot se incorporó lentamente, las líneas de cansancio desaparecieron de su rostro. Lady Hawthorne, Hastings. La viuda de Lord Edwin Hawthorne, ¿recuerdas el nombre? Asentí. Una pareja solitaria, ¿no? Poirot se levantó, enderezando ya sus puños. Sí, pero ahora ella está muerta, y su hija no teme el dolor, sino algo más oscuro. Debemos irnos de inmediato. Volví a mirar la carta. ¿Crees que esto no es solo una muerte en la familia? La voz de Poirot era baja. Non, mon ami. Una campana que se toca a sí misma, una advertencia que habla de miedo, y una familia que una vez enterró secretos tan profundos como su plata. Esto no es un paso común. Esto es algo viejo, algo inacabado. Por la mañana, estábamos en el tren a Sussex. El campo se desplegaba en nieblas grises más allá de la ventana. Poirot se sentaba en silencio, puliendo su cadena de reloj de forma distraída. Pude ver los engranajes girando. La carta lo había inquietado, aunque nunca lo admitiría, y yo por mi parte sentía esa extraña tensión que siempre acompañaba nuestros viajes a lo desconocido. Un impulso de temor y anticipación. Hawthorne Hall surgió de la niebla como un recuerdo que la tierra había tratado de olvidar. La hiedra sofocaba sus paredes, sus chimeneas estaban erguidas como dedos torcidos apuntando al cielo. Una sola luz brillaba en la ventana delantera, como si la casa misma contuviera la respiración. Fuimos recibidos en la puerta no por sirvientes, sino por la propia Imojocoz. Era joven, tal vez no más de 23. Pero su rostro estaba marcado por un dolor más allá de sus años. Sus manos temblaban mientras nos saludaba. «Viniste», susurró. Poirot se inclinó suavemente. «Temiste un segundo peaje, mademoiselle. Estamos aquí para asegurarnos de que nunca suene». Ella nos llevó por un corredor, donde los retratos de los muertos de ceño espinoso nos contemplaban desde sus marcos polvorientos. Mi madre fue encontrada ayer por la mañana, en la capilla, debajo del campanario, sin signos de violencia. El médico dijo que fue su corazón, pero ella dudó antes de continuar. La escuché llorar la noche anterior, a través de las paredes. Y luego, sonó la campana. Una vez, y le juro, Monsieur Poirot, nadie estaba en la torre. Las escaleras estaban cerradas. Siempre lo es. Nadie debería haber podido alcanzar la cuerda de la campana. Pero lo escuché. Lo escuché claramente. Entramos en un salón oscuro, donde la chimenea estaba apagada, y el aire lleno de cera de velas y perfume. Un arpa estaba en la esquina, pulida, no tocada. Poirot
Se acercó de inmediato, colocando su mano suavemente sobre las cuerdas. Ella tocaba todas las noches, susurró Imogen. Excepto la última. ¿Y quién más permanece en la casa ahora? Preguntó Poirot. Solo la señorita Brandt, la secretaria de mi madre, y Forsyth, el jardinero. Mi padre, ella dudó. No ha hablado desde su muerte, ni siquiera ha salido de su estudio. Poirot se volvió su expresión ilegible. Entonces debemos hablar por él, y por tu madre, porque, lo que pasó bajo esa torre, mademoiselle, no comenzó ayer, no, comenzó mucho antes de que la campana se pusiera a volar, y con eso, nuestro viaje al corazón de Hawthorne Hall, no una búsqueda de un asesino todavía, sino de algo más frágil, y más peligroso, la verdad, enterrada bajo años de silencio, arrepentimiento, y legado. La capilla de Vale Abbey se erguía como una sombra del pasado, su campanario sobresalía entre los árboles helados, en silencio durante años. Imogen nos llevó por el camino estrecho, sus pasos lentos y tensos. La encontré debajo de la campana, fría como la piedra en la que yacía. Dicen que fue natural, pero yo sé, en el interior, el aire era pesado, perfumado débilmente con incienso, y algo metálico. El gran arpa dorada estaba intacta, pero sus cuerdas cortadas como si la música hubiera sido silenciada en violencia. En el féretro bajo la campana, yacía Lady Arabella Hawthorne, su cuerpo en una quietud antinatural, los dedos fuertemente enroscados. Poirot se movía en silencio, los ojos escaneando todo el polvo, las huellas, la cuerda que colgaba de la campana. Extraño Hastings, la campana sonó esa noche, pero nadie estaba aquí para hacerla sonar, y la capilla estaba cerrada. Preguntamos a la señorita Brandt, la secretaria de la casa. Severa, tranquila, y fría como las piedras a su alrededor, confirmó que había cerrado la capilla a las 9, pero últimamente tenía miedo, admitió. Lady Hawthorne, ella dijo que algo había regresado, algo viejo. Poirot miró las cuerdas destrozadas del arpa. ¿Y usted? Preguntó. La voz de la señorita Brandt fue baja. Creo que alguien quería su silencio. Afuera el viento se agitó. Poirot se volvió hacia mí mientras regresábamos. Esto no es una muerte ordinaria. Hastings, la campana sonó una vez para una mujer que sabía demasiado. Ahora, se avecina la verdad. A la mañana siguiente Poirot y yo exploramos los terrenos de Vale Abbey. El aire era afilado, y una niebla opaca colgaba entre los setos. El campanario se cernía detrás de nosotros, su silencio más amenazante a la luz del día que en la oscuridad. Debajo de la pared forrada de hiedra, Poirot se detuvo. Imogen Hastings, murmuró agachado a la tierra. Huellas, una sola línea estrecha, ligera, una mujer, pero no conducen a ninguna parte, como si ella hubiera entrado en la pared misma. O estaba mirando, sugerí. Poirot asintió lentamente. Sí, mirando. Regresamos al salón, donde Imogen se sentaba, pálida pero compuesta. Frente a ella estaba Edward Hale, su medio hermano, erguido y legible, sus dedos tocando distraídamente el reposabrazos de una silla de terciopelo descolorida. Todos escuchamos la campana, dijo Edward con firmeza, pero la puerta estaba cerrada. Nadie entró, excepto, quizás alguien que nunca se fue, murmuró Imogen. Poirot inclinó la cabeza. ¿A qué te refieres, mademoiselle? Ella dudó. Antes de su muerte, mi madre habló de una presencia. Dijo que el arpa había comenzado a tocar sola. No estaba bien, pero la asustó. Creía que era una advertencia. La mirada de Poirot barrió la habitación, deteniéndose en el retrato sobre la chimenea. Lady Arabella, más joven, su rostro sereno, pero con unos ojos pintados extrañamente tristes. Ya ves, Hastings, dijo Poirot en voz baja al salir. A veces los muertos dejan más que recuerdos. Dejan preguntas y secretos que nunca debieron compartir. Esa tarde, cuando las nubes se espesaron sobre Vale Abbey y el viento comenzó a murmurar a través de los claustros,
Poirot solicitó ver las pertenencias personales de la difunta Lady Arabella. Imogen nos guió al estudio de su madre, una habitación tenue y oscura, con el aroma de papel viejo y aceite de lavanda, cada libro alineado con precisión, cada artículo en su lugar, pero un cajón del escritorio, sacado a medio camino, se rehusó a abrirse sin problemas. En el interior, Poirot encontró una hoja de pergamino arrugada, sellada, pero nunca enviada. La desplegó lentamente. La tinta se había borrado ligeramente, como si las lágrimas hubieran caído sobre la página. Para quien encuentre esto, si me pasa algo, sepa esto, hay verdades en esta casa que intenté enterrar con silencio. Mis pecados no son crímenes de sangre, sino de cobardía. Temía el pasado, temía lo que sucedería si alguna vez regresaba. Creo que ya lo ha hecho. Si escuchas el arpa tocar después de la medianoche, no lo sigas. Poirot me entregó la nota en silencio. Mis dedos se endurecieron instintivamente. ¿Crees que ella escribió esto justo antes de morir? No respondió. En cambio su mirada se posó sobre un pequeño arpa en la esquina, sus cuerdas cubiertas con una tela de encaje fino. Mademoiselle Imogen, dijo Poirot suavemente, ¿alguna vez tu madre mencionó a alguien llamado Caleb? Imogen se quedó inmóvil, el color se agotó de su rostro. Nadie decía su nombre en voz alta en esta casa, pero ella sabía de él. Ella asintió una vez. Mi madre tenía un hermano. Hoy, al menos, eso decían siempre los susurros. Nació en secreto. Se decía que era deformado. Lo encerraron cuando era niño. Pensé que era solo una leyenda familiar. Poirot se inclinó hacia adelante, los ojos entornados. ¿Y Cecilia? ¿Alguna vez habló de él? Hubo una pausa. Luego Imogen susurró. Ella decía que alguien le cantaba desde detrás de las paredes. Poirot se levantó lentamente. Esta casa Hastings no está perseguida por fantasmas, sino por personas forzadas al silencio. Esa noche cuando el reloj marcó las 12, el arpa volvió a tocar una nota, larga y temblorosa, como el sonido de alguien exhalando su última verdad. La mañana siguiente trajo una quietud, demasiado perfecta para confiar. Los cielos colgaban bajos y grises sobre Vale Abbey, y una delgada niebla se deslizaba por las grietas de las ventanas viejas, como una respiración olvidada. Poirot se levantó temprano, con los ojos más agudos de lo habitual. Había dormido poco, y podía sentir que algo en la música de la noche había alterado su curso. Hoy, Hastings, dijo en voz baja, buscamos una habitación, que no existe, al menos no en los registros. Imogen nos recibió cerca del corredor este, su expresión inquieta. Están buscando el ala oculta, ¿verdad? Dijo, antes de que pudiéramos hablar. Poirot arqueó una ceja. ¿Entonces lo sabías? Ella miró a su alrededor y bajó la voz. Hay un pasaje, detrás de la capilla, conduce a la parte más antigua de la finca. Mi madre prohibía a cualquiera acercarse, incluso cuando era niña. Me dijeron que parte de la casa había sido sellada después del incendio. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Incendio? Hace 30 años, mi abuela pereció en él, al menos eso fue lo que dijo la familia. Sin esperar más, Poirot tomó la delantera. Seguimos los sinuosos salones hasta una estrecha puerta de madera, casi escondida detrás de un armario. Imogen dudó. Nunca la he visto abierta. Poirot presionó suavemente. La puerta se abrió con un gemido. Madera deformada. Dentro había polvo grueso, intacto. El corredor más allá estaba envuelto en una frialdad rancia, como si el aire no se hubiera movido en décadas. Avanzamos lentamente, pasando retratos descoloridos y apliques rotos, y entonces, lo encontramos. Una pequeña puerta con una placa de latón. El nombre había sido rayado, pero debajo, ligeramente visibles en el metal, estaban las letras C.L. Keleblaze, murmuró Poirot. Dentro había una habitación no más grande que una celda de prisión. Las paredes estaban cubiertas de dibujos desvaídos, bocetos de pájaros, árboles, notas musicales, y en la esquina,
Una pequeña cama de marco de hierro, el colchón hundido, en la pared, quemadas en la piedra, había 4 ranuras profundas, como marcas de garras. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Vivió aquí, dijo Poirot suavemente, escondido, olvidado, un niño apartado del mundo. En el alféizar de la ventana, una cadena de arpa agrietada yacía enrollada como una serpiente. Poirot la recogió con delicadeza, los vio vivir sus vidas, escuchó la música de Cecilia, y cuando ella dejó de tocar algo se rompió. Desde la oscuridad, se había rayado una sola palabra, una y otra vez a través de la vieja carpintería. Escuchar. Poirot se volvió hacia mí. Alguien todavía está escuchando, Hastings, y creo que no estamos solos en esta casa. Esa noche, cuando la luz se adelgazó, y la abadía se hundió en su extraño silencio, Poirot se sentó en el jardín del claustro, inmóvil, su mirada fija en la piedra quemada debajo de la ventana de la capilla. ¿Lo hueles, Hastings?, preguntó en voz baja. Hice una pausa. Había algo débil. No era humo, sino el fantasma de algo que alguna vez fue quemado y enterrado. Carbón y pergamino húmedo, continuó Poirot. Ambos son los olores de secretos destruidos. En el interior, el ambiente se había vuelto tenso, y Mohan apenas hablaba. Los sermones del padre Simeón se acortaron. Incluso la ama de llaves, la señorita Wedring, se movía por los pasillos como si fuera observada. La casa misma parecía encogerse, sus largos corredores más oscuros, más fríos, menos indulgentes. Poirot convocó una reunión esa noche, en la antigua biblioteca, insistiendo en que todos asistieran. Esta abadía comenzó, ha guardado una tumba dentro de sí, no de piedra, sino de silencio, y ha comenzado a hablar. Colocó sobre la mesa un paquete doblado, envuelto en lino, recuperado esa misma mañana de la habitación oculta. Dentro un diario carbonizado. La portada estaba marcada con las iniciales, y en su interior, aunque gran parte de la tinta se había desangrado o quemado, algunas líneas habían sobrevivido. Ella tocó para mí nuevamente. Sabía las notas antes de que sus manos tocaran las cuerdas. Somos la misma canción, dividida en dos. Pero madre dijo que no debía hablar, que si la amaba, debía desaparecer. Si desaparezco, ¿dejará de tocar también? El silencio llenó la habitación. El rostro de Imogen estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente. Nunca supe, susurró. Nunca supe que era real. Pero Poirot no había terminado. Se volvió hacia el padre Simeón. Usted se preocupó por Caleb en secreto. Lo alimentó, lo vistió, trató de consolar lo que el resto de la familia abandonó. Y sin embargo, cuando Cecilia estuvo cerca de liberarlo, no dijo nada. El joven sacerdote bajó la mirada. Tenía miedo. Temía lo que le sucedería si lo descubrían. Temía en lo que podría convertirse. Poirot asintió, con gravedad. ¿Y en qué se ha convertido?, me pregunto. ¿Una sombra? ¿Un fantasma? ¿O simplemente un hombre que nunca ha conocido el amor, excepto a través de una pared? Luego se volvió hacia la señorita Weathering. Usted, madama, quemó el primer diario. Lo encontró escondido debajo del colchón de Cecilia después de que ella murió. Se dijo que era por la seguridad de la familia. Ella se estremeció, pero no lo negó. Pensé que era una locura, susurró. Palabras de alguien, desmoronándose. No, dijo Poirot, con firmeza. Eran palabras de alguien que recordaba. Los gemelos comparten más que la sangre. A veces, comparten el mismo dolor. Y cuando desgarras a uno por la mitad, el otro sangra. En ese momento las velas parpadearon. En algún lugar profundo dentro de las paredes, un gemido bajo resonó. Viejas tuberías de hierro, o algo más. No podíamos decirlo. Pero el rostro de Poirot permaneció tranquilo. Él todavía está aquí, dijo en voz baja, en algún lugar debajo de esta abadía, escuchando, esperando. Luego miró directamente a Imogen. Y tú, mademoiselle, eres la clave.
Una tormenta se desató esa noche, primero tímida, luego creciente, con un viento que susurraba a través de cada panel agrietado, y sacudía cada bisagra olvidada de Baleabi. El antiguo edificio parecía contener la respiración, como si también sintiera el giro de algo antiguo. En el salón, las sombras se profundizaron. Imogen se sentó acurrucada en el borde de una chaise, sus dedos envueltos firmemente alrededor del relicario roto que había encontrado entre las viejas pertenencias de Cecilia. Poirot paseaba lentamente frente a la chimenea, los ojos entrecerrados, como si escuchara algo que aún no se había dicho. En voz alta, «Dijiste que soy la clave», susurró Imogen finalmente. «Pero no lo entiendo. No conocí a Caleb, apenas conocí a Cecilia». «Yo, te protegieron de saber», interrumpió Poirot suavemente. «Pero no eras ciega. El corazón, a menudo siente las verdades que la mente ha sido enseñada a ignorar». Se detuvo. Ahora frente a ella directamente. «Cuéntame sobre la piedra». Imogen parpadeó. «¿Qué piedra?» «La que Cecilia te dio antes de morir. La verde. La que guardas escondida en tu caja de música». Su boca se abrió ligeramente. «¿Cómo?» Vi el hueco en el cajón, la sangría en el terciopelo, las retirados. Ella dudó, luego asintió lentamente, alcanzando el bolsillo de su bata. De él, extrajo una pequeña piedra pulida de color celadón, con forma de lágrima, veteada con lo que parecían hilos de oro bajo su superficie. Ella dijo que era de Caleb, murmuró, que se la dio cuando eran pequeños. Me pidió que la mantuviera a salvo, pase lo que pase. Poirot tomó la piedra con delicadeza, sosteniéndola a la luz del fuego. Sus ojos se entrecerraron. No es solo una baratija, es un cifrado, una clave, sí, pero no para una puerta, para un lugar. Se volvió abruptamente hacia mí. Hastings, busca mi abrigo, y la linterna. Vamos debajo de la abadía. La lluvia caía con más fuerza cuando descendimos por los escalones de la bodega. La vieja barandilla de hierro estaba resbaladiza por la humedad. Al otro extremo de la bóveda de vinos, más allá de las hileras de barriles desmoronados, Poirot se detuvo ante una pila de ladrillos sueltos. Pasó la mano por el mortero. Luego asintió. «Tráeme la piedra». Imogen la entregó, y Poirot la presionó contra una pequeña hendidura en el borde de la pared. Se oyó un débil clic, y con sorprendente facilidad, el ladrillo se desplazó, revelando un estrecho pasadizo de piedra detrás de él. El aire en el interior era espeso, rancio, teñido de podredumbre y sal. La linterna proyectaba largas sombras en las paredes curvas, danzando entre símbolos y grabados desvaídos, trazados con manos temblorosas. Avanzamos con cautela, nuestros pasos amortiguados por la tierra húmeda bajo nuestros pies. Entonces, lo encontramos. Una cámara, honda y ancha, con las paredes forradas por trozos de vela derretida en antiguos apliques. En el centro, una cuna de piedra. Los grilletes yacían torcidos y vacíos sobre ella. A su lado, una pequeña mesa, sobre esta, una cuerda de arpa rota enrollada cuidadosamente como un mechón de cabello, y talladas en la pared, las palabras: «Ella cantó para mí, esperaré en su silencio». Imogen dio un paso al frente lentamente, conteniendo el aliento. «Kaibeb». Poirot no habló, se agachó junto a la cuna, y del polvo recuperó un trozo de pergamino desgastado. Era una página de diario, escrita con la mano de un niño. «Dicen que estoy maldito, dicen que mi rostro asusta a los ángeles». Pero ella nunca miró hacia otro lado. Ella dijo que éramos dos notas, del mismo acorde. Me volví hacia Poirot. «¿Crees que está muerto?» Poirot negó con la cabeza. «No, esta cámara ha sido perturbada. Recientemente se fue, pero no hace mucho». «Entonces, ¿quién más vino aquí?» Poirot se incorporó lentamente, con los ojos fijos en el estrecho túnel detrás de nosotros. «El que intentó borrarlo».
quien vio esta sala, no como un recuerdo vergonzoso, sino como una amenaza. Imogen lo miró con voz temblorosa. Arabelia. Poirot asintió una vez, solemnemente. Ella vino aquí la noche en que Cecilia murió, para terminar lo que comenzó hace décadas. Cuando giramos para dejar la cámara, una ráfaga de viento sopló por el pasadizo, y con ella, un sonido que me hizo helar la sangre. Música, distante, discordante como una cuerda de arpa perdida en lo profundo, o resonando desde dentro de los muros. Poirot no se estremeció. Está llamando, susurró. Y esta vez, debemos responder. Los corredores de Vale Abbey siempre habían tenido sus secretos, pero esa noche parecían despertar con un recuerdo más antiguo que cualquiera vivo. El viento golpeaba las vidrieras como puños de alguna tormenta olvidada, y en los pasillos oscuros, el parpadeo de nuestras linternas revelaba rincones de sombra que se retorcían y retrocedían, como si hubieran sido perturbados. Nos movimos con cautela, siguiendo el eco de un sonido imposible, una música que se arrastraba a lo largo de las paredes de piedra, como un llanto sin aliento. Poirot lideraba el camino, sus pasos precisos y deliberados. Imogen caminaba a su lado, su rostro pálido, pero resuelto, la piedra de celadón aún en su mano. Yo cerraba la marcha, cada nervio en alerta por la resonancia extraña que nos envolvía, el peso opresivo de los secretos. Ya no estaba contento con dormir. La música era más clara ahora, un temblor inestable de cuerdas, como dedos que tanteaban recuerdos, demasiado dolorosos para evocar. La seguimos, no hacia arriba, sino hacia abajo, descendiendo una escalera en espiral detrás de la sacristía, a través de una puerta estrecha, antes oculta por un tapiz del juicio. La escalera desembocaba en una capilla subterránea, más antigua que el resto de la abadía. Su arquitectura estaba desgastada por el tiempo, y el hollín, velas encendidas ardían, recién iluminadas. El aire olía a incienso y algo más, tristeza. Y allí, al otro extremo, bajo un altar de mármol agrietado, se sentaba un hombre, o, más bien el fantasma de uno. Su cabello colgaba en rizos húmedos, enmarcando un rostro demacrado y conmocionado. Sus ojos, grandes, demasiado sabios, se alzaron cuando entramos. En su regazo descansaba un arpa rudimentaria, empapada, con madera rota y alambres desgastados. Sus dedos temblaban sobre las cuerdas. Kaibeb, respiró Imogen. El hombre se estremeció al oír el nombre, como si lo hubiese golpeado. Poirot no habló de inmediato. Se acercó lentamente, con la cabeza ligeramente inclinada, como quien se acerca a un animal herido. Bonsoir, monsieur Lys, dijo con suavidad. Llamaste y hemos venido. La voz de Caleb, cuando finalmente emergió, era suave y extraña, alta, agrietada, como si no hubiese sido usada en años. No quise lastimarla. Ella dijo que nos iríamos. Lo prometió. Poirot se arrodilló ante él. Tú no la lastimaste, pero alguien más sí lo hizo. Alguien que temía la verdad, que ella estaba dispuesta a revelar. Canté por ella, susurró Caleb. Incluso cuando me encerraron, ella podía oírme a través de las tuberías. Dijo que mis canciones la hacían sentir completa. Tu música, dijo Poirot, fue el hilo que los mantuvo unidos a ambos. Miró a Imogen, pero cuando Cecilia le dijo a Arabella que quería revelar la verdad, que tenía un hermano, y que él vivía, el silencio regresó. Los dedos de Caleb se aquietaron. Ella le dio el té, el amargo, el que hace que los sueños duren para siempre. La mano de Imogen voló a su boca. Madre la envenenó. No podía permitir que el apellido se manchara, dijo Poirot, sombríamente. No con locura, no con memoria. Caleb se puso en pie lentamente. El arpa cayó de sus manos, olvidada. Ella dijo, que no pertenecía a este mundo, que yo era una grieta en el espejo. Y sin embargo, susurró Poirot, dando un paso atrás, permaneces. De repente,
Un sonido a nuestras espaldas. Pasos. Arabella se hallaba al borde de la escalera. Su rostro, drenado de todo color, sus ojos encontraron los de Caleb, y algo cruzó entre ellos. Reconocimiento, horror, y resignación. Nunca se suponía que volvieras, dijo, con voz hueca. Te enterré una vez, te lloré. No me pidas que lo haga de nuevo. Nunca pedí haber nacido, respondió Caleb, con voz baja. Poirot se interpuso entre ambos. Madame, se acaba ahora. La mentira ya ha comenzado a desmoronarse. El fuego, las muertes, el silencio, ahora gritan en cada piedra de esta abadía. Ella lo miró, con un repentino cansancio, como si una presa dentro de ella se hubiera roto. Era joven, me dijeron que traería ruina. Mi esposo me hizo elegir, reputación, o amor, y una vez que elegí, no pude dejar de elegir. Caleb no dijo nada, solo se dio la vuelta, caminando hacia un banco estrecho frente al altar, y se sentó una vez más, su espalda a ella, a nosotros. Poirot lo observó por un largo momento, luego se volvió hacia Arabella. Confesará, a la gente, a la corte, y a usted misma. La voz de Arabella se quebró mientras asentía. Lo haré. Dejamos la capilla en silencio. El arpa no volvió a sonar. Cuando salimos al aliento frío del amanecer, Baleabi pareció exhalar con nosotros. Sus ventanas brillaban con la primera luz de la mañana. La tormenta había pasado, pero su eco permanecería, alojado en los espacios tranquilos, donde la música alguna vez vivió, y detrás de nosotros, en la capilla inferior, un hombre que había vivido en silencio, rasgueaba un arpa de cuerdas rotas, solo pero sin miedo, dejando que la última canción de su hermana se deslizara en silencio por el aire. El sol salió a regañadientes sobre Baleabi, lanzando largos dedos ámbar a través de las ventanas escarchadas, como si no estuviera seguro de si debía tocar un lugar tan cargado con el residuo de la verdad. La tormenta se había ido, pero el aire aún conservaba su memoria, una quietud profunda y palpitante, que se sentía menos como paz, y más como consecuencia. Dentro del gran salón, reinaba el silencio, no el silencio hueco de la ausencia, sino uno denso, lleno de todo lo que finalmente había salido a la luz. Arabella Lee se sentó sola en el conservatorio, su velo negro retirado, las manos dobladas cuidadosamente en el regazo, como alguien que espera sentencia. Ya no lloraba, sus ojos habían derramado todas las lágrimas que alguna vez tendría. Cuando Poirot entró, ella no levantó la vista con sorpresa, ni con resentimiento, sino con la aceptación opaca de una mujer que sabía que su parte en la tragedia ya no podía ser enterrada bajo rosas y legado. Hablé con el magistrado, dijo antes de que Poirot pudiera hablar. Habrá una audiencia, no lucharé contra ella. Poirot asintió levemente. Entiende ahora que la justicia no es lo mismo que la venganza. Ella miró hacia la escarcha de los setos. Ya no sé lo que entiendo, excepto que he vivido como la hiedra, acumulándome sobre todo lo que amenazaba con crecer. Demasiado salvaje. La voz de Poirot se suavizó, y al hacerlo, dejó a un niño crecer en la oscuridad, a una niña amar en secreto, y a una casa llenarse de fantasmas. Arabella no respondió. Tal vez ya no le quedaba defensa que ofrecer. Encontramos a Imogen junto al arpa rota que una vez fue de Cecilia. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, las cuerdas doradas, ahora restauradas, cada una brillando suavemente a la luz, pero no tocaba. Sus dedos se cernían sobre las cuerdas temblando como si temieran convocar algo más que música. No volverá arriba, dijo en voz baja. Sigue en la capilla. Dice que es el único lugar donde se siente real. Poirot se arrodilló a su lado. Déjelo descansar, por ahora. Lo que soportó ningún hermano debería, pero lo que conservó su recuerdo de ella, su amor, eso fue lo que trajo la verdad a la superficie. Imogen lo miró, sus ojos húmedos, pero firmes. ¿Alguna vez será normal? No,
dijo Poirot simplemente. Pero quizás, algo mejor. Libre. Más tarde esa tarde, observamos desde la entrada mientras los agentes se llevaban a Arabella. No lloró ni se resistió. Solo lanzó una última mirada a la abadía, como si se despidiera, no de un hogar sino de una ilusión que había protegido durante demasiado tiempo. En el interior, Caleb permanecía bajo la capilla. Ahora tenía una cuna, mantas, un pequeño calentador zumbando a su lado. Hablaba poco, comía lo que se le daba, y al anochecer, tocaba. Nunca canciones completas, solo fragmentos, como si intentara invocar pedazos de Cecilia, desde los rincones de la memoria. Poirot se quedó en la puerta de la capilla, escuchando, sus manos cruzadas tras la espalda, su expresión ilegible. ¿Te arrepientes de haber venido?, le pregunté. Sacudió la cabeza, lentamente. No, porque algunos crímenes no están destinados a resolverse solo con esposas. Algunos exigen que sostengamos un espejo ante la naturaleza humana, y simplemente miremos, sin estremecer. Mientras nos preparábamos para dejar Baleabi, Imogen presionó un sobreplegado en la mano de Poirot. Para cuando regreses a Londres, dijo. Cecilia lo escribió el día antes de morir. Me pidió que nunca lo abriera. Poirot lo leyó en el tren en silencio. Cuando terminó, cerró los ojos y susurró. Ella los perdonó a todos. Luego me pasó la carta. Decía, si me preguntan por qué me quedé, diles que me quedé por un niño que nunca tuvo un nombre, por una canción que nadie más podía oír, y si desaparezco, sepan esto, mi arpa nunca tocó para el aplauso, tocaba, para recordarle al silencio que aún podía romperse. Cuando el tren se alejó por el campo, la abadía se desvaneció tras las colinas, convirtiéndose una vez más en una silueta de memoria, no olvidada, no perdonada, pero finalmente en Londres no nos saludó con fanfarria, sino con su silencio gris habitual, el tipo que se aferra a tu cuello y se desliza entre las grietas del pensamiento. El traqueteo de las vías del tren lentamente dio paso a adoquines y a la luz de gas, cuando regresamos a las mansiones de Whitehaven. Sin embargo, el silencio de Baleabi aún permanecía con nosotros. Se aferraba a Poirot con más fuerza que a mí. En sus ojos no vi la satisfacción de un caso resuelto, sino el peso solemne de las verdades desenterradas. Demasiado tarde para evitar que el inocente sufriera. Esa noche Poirot se sentó en silencio junto al hogar. Su habitual taza de tisana permanecía intacta. El sobre que contenía las últimas palabras de Cecilia descansaba sobre la mesa, a su lado. Afuera la ciudad se movía con indiferencia, los buses suspiraban en las esquinas, las botas resonaban en los callejones. La vida continuaba, sin sobresaltos. Dentro, sin embargo, hubo reflexión. Ella no murió por nada, Hastings, dijo Poirot al fin. Ella vivió, y eligió ver, descubrió lo que nadie se atrevía a nombrar. ¿Y Caleb?, pregunté en voz baja. ¿Qué será de él? Poirot exhaló suavemente, casi reverentemente. No está enojado, está herido, pero se reparará. No en la forma que la sociedad llama normal, sino en la forma que solo entiende el alma. Ha escuchado el arpa en silencio. Eso cambia a un hombre. Pensé en la bodega, bajo la capilla, en un niño creciendo solo, bajo piedra y sombra, nutrido solo por la música, y por la memoria. Y pensé en Cecilia, que había arriesgado todo para llegar hasta él, no por el espectáculo, no por rebeldía, sino por amor. Arabella Lee se presentará ante el magistrado, dije con pesar. Pero ¿qué castigo se ajusta a tal crimen? Poirot miró fijamente el fuego. Hay castigos más allá de la prisión, mon ami. Vivir sabiendo que su silencio asesinó a su hija, esa es una celda sin barrotes, pero sin llave. A la mañana siguiente,
Recibimos una carta de Imogen. Dentro una fotografía, Caleb de pie, en el jardín detrás de las ruinas de la capilla. La luz del sol tocaba sus hombros, sostenía el arpa sereno, brillante, y a su lado Imogen. Su mano descansaba suavemente sobre la suya. Una imagen simple, pero para nosotros, lo decía todo. Poirot estudió la fotografía durante un largo tiempo, luego la colocó dentro de un pequeño cajón de terciopelo, junto a su escritorio, ese que reservaba solo para un puñado de recuerdos, que consideraba sagrados. No todos los fantasmas persiguen con cadenas, murmuró. Algunos perturban, con música, con amor, que se negó a mirar hacia otro lado. Esa noche mientras me acomodaba en mi silla frente al fuego, pensé en Vale Abbey, en sus claustros, sus secretos, y en el arpa dorada, que una vez cantó para la sombra, y pensé, en cómo al final, no fue solo la justicia la que trajo resolución, sino el recuerdo. Porque la música de Cecilia ya no se hacía eco desde detrás de las paredes, se había elevado. Había sido escuchada, y no sería olvidada. Cuando el fuego se atenuó, escuché la voz de Poirot baja y firme. A veces Hastings, la voz más poderosa, es la que se atreve a hablar por el silencio. Y en ese silencio yo también escuché el arpa. Sus notas eran suaves, enteras y finalmente en paz.